Hola, soy Julio Nieves Rodríguez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre aterosclerosis, una enfermedad lenta y progresiva que provoca cambios estructurales en las arterias. Empezamos. El término aterosclerosis proviene del griego ateros, que se refiere a masa blanda o semilíquida, y escleros a endurecimiento. Estas raíces señalan dos de las propiedades características en las lesiones de aterosclerosis: lugares con material blando y semilíquido y otros con material fibroso endurecido. Las lesiones ateroscleróticas son las alteraciones más comunes adquiridas de los vasos sanguíneos. Un gran porcentaje de muertes anuales están relacionadas con complicaciones de la enfermedad aterosclerótica, entre ellas la cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, la apoplejía y la gangrena de los miembros. En esta patología hay acumulación de material anormal en la túnica íntima de grandes arterias, como la arteria aorta, las carótidas o las arterias ilíacas, además de arterias medianas y de arterias musculares como las arterias coronarias, renales o vertebrales. En este material anormal van a predominar los elementos inflamatorios, va a existir acumulación de macrófagos, células espumosas, depósitos de colesterol libre, aumento de la matriz extracelular, necrosis, células musculares lisas que han migrado desde la capa media transformándose en células fibrosas. Va a coexistir una tendencia a lesiones difusas en largos segmentos de las arterias. El material anormal va a tender a acumularse de manera focal en la llamada placa ateromatosa. En la figura de la derecha se muestra una arteria coronaria con placa de ateroma. Se puede observar que la capa fibrosa es muy espesa y se encuentra sobre el núcleo necrótico. Las lesiones se desarrollan principalmente en la túnica íntima de las arterias elásticas grandes, como ya lo hemos mencionado, después de una lesión endotelial, lo que va a conducir a la disfunción endotelial. Los factores que predisponen a lesiones endoteliales incluyen colesterol de baja densidad elevado, hiperlipidemia, hiperglucemia en la diabetes, hipertensión, aumento de las concentraciones de toxina asociadas con el consumo de cigarrillos y ciertas infecciones víricas y bacterianas causadas por citomegalovirus o Chlamydia pneumoniae, respectivamente. En la formación de esta lesión intervienen distintos tipos celulares: células del endotelio vascular, monocitos, macrófagos, linfocitos, las plaquetas y células musculares lisas. Desde el punto de vista práctico, el proceso aterogénico se puede dividir en 4 etapas bien diferenciadas: oxidación de las lipoproteínas plasmáticas en el ambiente subendotelial, activación de las células del endotelio vascular, acumulación de lípidos en la pared vascular y proliferación y migración hacia la túnica íntima de las células musculares lisas. La alteración de la función del endotelio vascular va a conducir a un incremento en la expresión de moléculas de adhesión de superficie, así como las moléculas de adhesión endoteliales. Además, van a presentar un aumento de la permeabilidad al colesterol y de la adherencia de los leucocitos, principalmente monocitos, al endotelio. La lesión endotelial va a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno como superóxido, el peróxido de hidrógeno, hidroxilo y peroxinitrito. A su vez, oxidan las LDL en la túnica íntima de la arteria. Las lesiones ateroscleróticas comienzan en zonas de endotelio intacto, aunque disfuncional. En respuesta a esta lesión, los monocitos provenientes del torrente sanguíneo se introducen en la túnica íntima y se diferencian en macrófagos. Se puede deber por hiperlipemia, hipertensión, el tabaco, homocisteína, factores hemodinámicos, toxinas, virus y reacciones inmunitarias. Los macrófagos fagocitan LDL oxidadas. Lentamente se transforman en células espumosas con un aspecto en espumadera característico del citoplasma. Va a estar cargado de vesículas de contenido lipídico. Estas células espumosas y linfocitos T se encuentran infiltrados formando la lesión aterosclerótica inicial o estría lipídica. En la primera imagen se observa la adhesión monocitaria, donde va a existir un aumento de la permeabilidad, adhesión leucocitaria, adhesión monocitaria y emigración. Y también va a haber activación de macrófagos, en donde estos macrófagos se van a incorporar en el músculo liso, así como se muestra en la segunda imagen. En esta lesión temprana, las células de músculo liso de la túnica media van a proliferar y migrar hacia la estría lipídica en respuesta al factor de crecimiento derivado de plaquetas que es producido por las células endoteliales. Se va a dar la migración de lípidos y células musculares, donde los macrófagos y las células musculares lisas van a engullir lípidos como se muestra en la primera imagen. Habrá proliferación de la matriz extracelular, así como se observa en la segunda imagen. Hay proliferación de músculo liso, deposición de colágeno, de matriz extracelular y lípidos extracelulares. Bueno, posterior a estas etapas, la lesión se somete a remodelado adicional,
y se convierte en una placa fibrolipídica conforme las células musculares lisas migran desde la túnica media y sintetizan colágeno para formar una cápsula protectora de tejido conjuntivo que encierra el núcleo de lípidos crecientes. Una gruesa capa de tejido conjuntivo fibroso en el que están dispersas células de músculo liso, macrófagos, células espumosas, linfocitos T y cristales de colesterol, además de detritos celulares. Esto va a recibir el nombre de placa teromatosa. En este diagrama se aprecian las interacciones celulares en la formación de una placa teromatosa. Las células endoteliales disfuncionales, en color rojo, van a incrementar la expresión de moléculas de adhesión celular y aumentar la permeabilidad de moléculas de colesterol LDL, el que está con flecha amarilla. Los monocitos circulantes se adhieren al endotelio lesionado y migran entre las células endoteliales a la túnica íntima, donde se diferencian en macrófagos. Los radicales libres producidos por las células endoteliales oxidan las LDL, que posteriormente son fagocitadas por los macrófagos. El factor de crecimiento derivado de plaquetas y otros factores de crecimiento liberados de células endoteliales estimulan la migración de las células de músculo liso de la túnica media hacia la túnica íntima. Las células espumosas derivadas de macrófagos y también de células de músculo liso acumulan LDL intracelular, mientras que el colesterol se deposita en los cristales dentro del centro necrótico. En la túnica íntima, las células de músculo liso van a producir grandes cantidades de matriz extracelular, de proteoglucanos y de colágeno. En consecuencia, va a aumentar más el espesor de la túnica íntima. La progresión de la placa se va a caracterizar por la acumulación de lípidos y por aumento de la actividad enzimática que degrada la matriz con acumulación de tejido necrótico. La pérdida gradual de las células de músculo liso es en consecuencia de apoptosis y pérdida de la integridad del endotelio que conducen a la ruptura de la placa con una posterior unión y coagulación de plaquetas, lo que se llama trombosis. En las lesiones avanzadas, la estasis sanguínea y la coagulación pueden conducir a la oclusión del vaso. Otros cambios que se observan en las lesiones avanzadas incluyen el adelgazamiento de la túnica media, la calcificación de los lípidos extracelulares acumulados y la acumulación de cristales de colesterol visibles en cortes histológicos como espacios abiertos, en forma de aguja, llamados hendiduras de colesterol, como se observa en la figura A. Se presenta una fotomicrografía de una lesión ateromatosa. La figura A va a provenir de una muestra de aorta humana. Se observa la lesión que recibe el nombre de placa fibrosa. Va a consistir en fibras de tejido conjuntivo, células de músculo liso, macrófagos que contienen grasa y material necrótico. Va a ocupar el sitio de la túnica íntima, en donde el espesor ha aumentado mucho. En la figura B se muestra un mayor aumento de la región incluida en el recuadro de A. A la derecha es visible parte del tejido conjuntivo fibroso de la placa. Las flechas señalan los núcleos de las células de músculo liso que han producido las placas de colágeno de la placa fibrosa. Y también puede verse las células espumosas y las características grietas de colesterol. Estas últimas son los espacios ocupados anteriormente por cristales de colesterol que se han disuelto durante la preparación de la muestra. El resto de la placa va a consistir en material necrótico y lípidos. La progresión de las lesiones simples a lesiones complicadas se puede encontrar en algunas personas ya en sus 20 años y en la mayoría de las personas hacia los 50 o 60 años. Una placa aterosclerótica va a presentar estrías grasas y lesión aterosclerótica. Las estrías grasas van a iniciar como máculas amarillas planas, van a tener 1 centímetro de longitud, no van a impedir el flujo de sangre y se encuentran presentes prácticamente en todos los niños mayores de 10 años. Se muestra una arteria aorta con estrías grasas, principalmente cerca del orificio de salida de las ramificaciones vasculares. En la siguiente muestra se observa una estría grasa en un conejo con hipercolesterolemia experimental. Va a mostrar células espumosas de la túnica íntima derivadas de los macrófagos donde indican las flechas. La lesión aterosclerótica se puede presentar en 3 tipos de capas. La placa adiposa 1 se va a formar por un núcleo centrado de depósito de grasa extracelular. La placa fibrosa 2 se debe a un aumento de número de monocitos y producción de matriz extracelular, núcleo central de lípidos y células espumosas. Y la placa grave 3 es una placa fibrosa con fisura endotelial, va a presentar trombosis y calcificación. Se presenta una muestra de una placa aterosclerótica en una arteria coronaria. En A se muestra una capa fibrosa y un núcleo central necrótico fundamentalmente lipídico. La luz se ha estrechado de forma moderada. Se puede observar que un segmento de la pared no está libre de placa.
Se trataría de una lesión excéntrica. En esta sección el colágeno se ha teñido de azul. En la fotografía B hay un mayor aumento de la sección de la placa mostrada en A. Va a estar teñida para elastina de color negro. Se muestra que las membranas elástica interna y externa están destruidas y que la media de la arteria está estrechada bajo la placa más avanzada. C es una microfotografía a mayor aumento en la unión de la placa fibrosa y el núcleo que muestra células inflamatorias dispersas, además de calcificación, en donde se indica con la punta de la flecha, y neovascularización con las flechas pequeñas. Las consecuencias de aterosclerosis son múltiples. En este gráfico se puede apreciar una placa inestable que se rompe en un vaso sanguíneo del corazón provocando un ataque cardíaco. Se muestra también un coágulo de sangre bloqueando el flujo sanguíneo en un vaso del cerebro, lo que puede ocasionar un accidente cerebrovascular. Si se realiza una autopsia de un vaso coronario de una persona que ha padecido de aterosclerosis, se puede presentar estenosis coronaria severa o una placa oclusiva con hemorragia intraplaca. Además puede haber estenosis de alguna arteria, en este caso de arteria carotidia. El estrechamiento del vaso sanguíneo se va a deber generalmente a resultado de aterosclerosis o de una acumulación de placa en el interior de la arteria. El progreso en la comprensión de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria se ha visto obstaculizado por la dificultad para observar las células y los componentes extracelulares asociados con la aterosclerosis coronaria. Sin embargo, hoy en día se busca reemplazar métodos como la histología y la microscopía electrónica debido a que estos métodos requieren de técnicas invasivas y propensas a la presencia de los artefactos para la valoración de los tejidos y comportamientos celulares en los fenómenos de aterosclerosis. Según investigaciones realizadas en la Escuela de Medicina de Harvard, existe una modalidad de mayor resolución de imagen intracoronaria y es la tomografía de coherencia óptica. Sin embargo, el Dr. Limbo Liu ha diseñado una versión mejorada de la tecnología OCT. Esto va a superar la imagen intravascular y actualmente permitiría revelar características celulares y subcelulares de la enfermedad arterial coronaria. La OCT es una técnica de imagen tomográfica óptica interferométrica que ofrece una penetración de aproximadamente 2 a 3 milímetros en el tejido y una resolución axial y lateral de escala micrométrica de 10 micras. Los investigadores describen que la tecnología de un microtomógrafo de coherencia óptica va a proporcionar una resolución 10 veces mayor que la OCT estándar, logra mostrar células arteriales e inflamatorias individuales, además de poder observar las características que pueden identificar las placas vulnerables, mediante el uso de biopsias de arterias coronarias en cadáveres y ratas de laboratorio. Este micro OCT aún no se usa en humanos, pero se espera que se pueda emplear en aproximadamente 5 a 10 años. El objetivo es mejorar los diagnósticos, evolución y manejo de las arterias coronarias afectadas. El uso de este nuevo método va a pretender resolver los inconvenientes presentados con el OCT convencional. Las imágenes del micro OCT de las arterias coronarias de cadáveres proporcionaron imágenes claras de las características celulares y subcelulares asociadas con la aterogénesis, la trombosis y las respuestas a la terapia intervencionista. Estos resultados sugieren que este nuevo método puede complementar las técnicas de diagnóstico existentes para investigar muestras ateroscleróticas y que el micro OCT puede eventualmente convertirse en una herramienta útil para la caracterización celular y subcelular de la pared coronaria humana in vivo. Los investigadores describen cómo el micro-OCT es implementado para estudiar el tejido de la arteria coronaria humana y animal, revelando imágenes detalladas de células endoteliales que recubren las arterias coronarias, células inflamatorias que contribuyen a la formación de placas coronarias, células de músculo liso que producen colágeno en respuesta a la inflamación, y de proteínas de fibrina y plaquetas que están involucradas en la formación de coágulos. La nueva técnica permitiría ver las características celulares de las arterias coronarias. En este estudio se demuestra la viabilidad de un sistema micro-OCT endoscópico flexible para imágenes intravasculares probándolo en vasos de tamaño coronario de varios modelos animales, incluida una arteria coronaria porcina sana, arteria coronaria porcina implantada con BBS y arteria de conejo con alta placa aterosclerótica de riesgo. En comparación con la OCT convencional, esta técnica podría proporcionar información adicional a nivel celular o subcelular relevante para la aterogénesis, la desestabilización de la placa, la interacción entre el stent y la arteria y la curación de la neoíntima. Muchas gracias, espero que haya sido de su entendimiento el desarrollo de aterosclerosis. Se cuidan, hasta pronto.